Hola, ¿cómo están? Soy Magali Álvarez, directora de la Cámara de Mujeres y Negocio, y quiero agradecer a este Web 2022 por la invitación. Y les quiero comentar que hoy día conversaremos acerca de los desafíos globales en la energía renovable en esta transmisión online, en la cual esperamos que tener muchos conectados e invitarlos a participar a debatir de estos temas tan interesantes. Eh, Ahora yo les voy a presentar quiénes nos estarán acompañando y presento a Patricia Dares, Analía Rojas y Mario Velázquez. ¿Ya? Y les voy a pedir a cada uno que por favor se presenten y nos comenten en dónde se desempeñan, de qué empresa y cuáles son los temas que están liderando. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Patricia Dárez, soy directora de 350 Renewables y también vicepresidenta de ACERA, la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento. Y bueno, principalmente trabajo en asesorías técnicas dentro del sector de las renovables. Perfecto. Analía. Muy buenos días, mi nombre es Analía Rojas, soy la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA. Me han apuntado recién en enero de este año como la primera mujer directora ejecutiva de este gremio que representa la promoción y la difusión de todo lo que son las energías renovables y el almacenamiento en toda la cadena de valor de la industria. Yo soy economista de formación y ya con 25 años en el sector eléctrico puedo dar cuenta de lo difícil que eso es para las mujeres estar en sectores más duros, más áridos, además ejerciendo una posición de liderazgo que por supuesto estoy tremendamente comprometida para hacerlo de la mejor forma posible. No, excelente, bienvenida. Invitamos a Mario. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación a ser parte de este panel en Women Economic Forum. Para mí es un gran honor estar acá y representando a Schneider Electric, ¿no? Para quien yo trabajo como Country President acá en Chile. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, para dar un contexto, les quiero compartir una pequeña reflexión para poner en contexto esta conversación y la vamos a ir desarrollando junto con nuestros invitados. Y bueno, el cambio climático exige la transformación acelerada de la matriz energética. Frente a la escasez de agua para la generación eléctrica, seguiremos dependiendo del carbón, el petróleo, el gas natural como las fuentes principales de energía primaria. Buscar la protección del medio ambiente y un desarrollo sustentable para Chile a través de la promoción de las energías renovables y el almacenamiento de energía, la descarbonización, levantamiento de provincias como potenciales polos de desarrollo como fuentes de energía renovable. También se valora cómo se están preparando las empresas energointensivas, especialmente en materia de capacitación interna para enfrentar los distintos requerimientos de la norma que la norma impondrá. Y se observa algo similar ocurriendo en la minería. Una transformación energética justa emanará de la nueva Constitución. La industria de la energía es una opción real y si es sobre la base de fuentes renovables es aún mejor. La energía de fuentes renovables es la que permitirá mantener y mejorar la calidad de vida de la gente. Es la energía la que puede permitir y ampliar y diversificar nuestra estructura productiva. Vamos a continuar y bueno, voy a realizar las primeras preguntas. ¿Cuáles creen ustedes que son o deberían ser las principales áreas de trabajo en nuestro país durante el 2022 para cumplir con estos desafíos que nos presenta la planificación energética de largo plazo? Ahí invito a Patricia, a Analía, a Mario para que comentemos. Tal vez Analía yo creo que va a darnos la respuesta más completa porque está bien metida en todos los temas de ACERA, pero tal vez pueda hacer una intro
que no sé si va a cubrir Analía. Yo creo que aquí uno de los temas pendientes que tenemos y que no es menor, es un tema muy, muy grande y que no es... a ver, yo sé que cuando me has hecho esta pregunta lo que quieres es que te responda en la transmisión o tenemos que centrarnos en más almacenamiento o algo así, ¿no? Como que quieres que te dé un tema súper concreto. Pero yo creo que hay un tema que es de fondo y que es un poquito más difícil de ver, que es que tenemos un paradigma muy centrado en una generación hidrotérmica y una adicción a lo que es una generación con combustibles fósiles que requiere que demos un pasito atrás y revisemos cómo se hacen muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la asignatura pendiente? No sé si para el 2022, yo te diría que es para el 2010, pero seguimos con ella pendiente, y es redefinir cómo tenemos un sistema eléctrico que pueda llegar a ser 100% renovable. O sea, porque la tecnología está ahí. Tenemos todos los elementos, tenemos generación a buenos precios, tenemos capacidad de almacenamiento, tenemos diferentes tecnologías. En Chile tenemos también el recurso. Entonces, ¿qué nos falta? Digamos, ponernos a trabajar para que la regulación acompañe y podamos implementar todas esas tecnologías. Y ahora para el detalle, como más el uno a uno, yo si quieres le paso la pelota a Analía. ¿Crees tú que esa mirada hoy día no está? ¿O no, sí está? No está. Muchos, o sea, yo sigo encontrando muchas barreras de entrada, vamos a decir. O sea, el sistema está pensado para generar con combustibles fósiles, para generar o balancear un poco con hidro, pero no hay una regulación que acompañe que haya un sistema 100% renovable. Entonces, por ejemplo, llegamos a una situación donde decimos es que generar con gas es más barato, pero todos sabemos que ya para tener 1,5 grados como máximo de calentamiento global vamos a tener que sacar dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Por qué ese precio no está incluido en el gas? Si el gas está poniendo dióxido de carbono en la atmósfera, ¿por qué no está incluido ese precio en el gas? Entonces seguimos generando con gas porque es más barato, aunque no es más barato y sabemos que vamos a tener que sacar ese carbono de la atmósfera, siendo que lo más barato es no emitirlo. Es ahí donde no está regulado en el fondo. Sí, no hay ningún tipo de regulación al respecto. Perfecto. Analía, ¿qué piensas tú? Coincido totalmente con Patricia. Además, un gusto siempre escucharla con esta visión macro que nos simplifica, ¿cierto?, el análisis. Muchas veces uno metido en el bosque, ¿cierto?, no logra verlo, ¿no? Está viendo siempre el tronco encima, pero la verdad es que la Patricia siempre hace esta gracia de poder hacer una mirada macro y poner el acento en las prioridades. Claro, yo coincido que sistemas eléctricos diseñados para una operación hidrotérmica, donde la cuestión de fondo es la transformación que tiene que tener eso, es una transformación no solamente de infraestructura, sino también de lógicas y de prioridades, ¿no? Hoy día tenemos una institucionalidad también que basa en el fondo los conceptos de seguridad y eficiencia económica en esto que fue diseñado en el fondo cuando la problemática visible del calentamiento global y la necesidad de la transición energética ni se discutía, ¿no? Entonces, estamos en lógicas realmente anacrónicas respecto de lo que hoy día se requiere en el sistema, y esto le pasa a todos los países, no es una realidad solamente chilena o de la región, estamos en todas partes. Ustedes han visto estos días la discusión internacional, ¿cierto?, por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Está dotado de elementos que, digamos, chocan en el sentido de la utilización de los fósiles, del gas, del petróleo, de qué pasa con los efectos. Nosotros estamos en una lógica así. Exactamente. Finalmente se ha convertido en un tema económico, global. Claro. Global. Y todos sentimos que podemos ser afectados. Entonces, la pregunta que es bastante increíble, ¿no? Es como la película esta Look Up, ¿no? O sea, yo creo que todos la vimos y tuvimos esa misma sensación quienes estamos en las áreas de energía, de medio ambiente, de agua, de territorio. Yo creo que todos nos sentimos identificados en algún momento por cómo pasa esto, que todos entendemos la realidad, la base, el riesgo, ¿no?, en el momento que estamos, y sin embargo estamos rodeados por una malla de instituciones, de lógicas, de evaluaciones, ¿no?, que no dan cuenta de lo que todos estamos viendo.
¿no? Entonces un poquito uno se siente un poco fuera, ¿cierto?, de la lógica, ¿no? Y un poco frustrado también. Entonces, anteayer, la Agencia Internacional de Energía lanza su informe de mediciones de gases de efecto invernadero y CO2 en la atmósfera, y resulta que el año 2021 es el año donde más emisiones hemos aumentado en la historia, siendo que es, en teoría, el primer año de la década clave que tenemos para hacer las transformaciones respecto de la disminución, ¿cierto?, de gases de efecto invernadero. Entonces, en la macro no estamos bien, y en la micro, que es lo que quería compartirles con ustedes, también tenemos cuentas balanceadas en el sentido que tenemos buenas noticias por un lado, pero también tenemos deudas, ¿no? Las buenas noticias para Chile, para el mercado nacional, particularmente en nuestra mirada, ¿cierto?, de país, tenemos evidentemente buenas noticias. O sea, el año 2021 fue un año récord en ingreso de renovables. Tenemos además un 37% de generación eléctrica que basa sus fuentes en energías renovables, pero también después tenemos un 35% todavía de carbón, un 18% de gas y un diésel sobreexigido y utilizado durante el 2021 y seguro que va a ser durante el 2022 como una fuente de backup, ¿no?, y de respaldo frente a la estrechez energética producida precisamente por la disminución del aporte hidroeléctrico. Entonces tenemos buenas noticias en el sentido del camino en donde estamos, pero tampoco noticias alegres que den cuenta en el fondo de que este es un problema que ya está poco menos que casi solucionado porque nos está yendo bien, ¿ya? Yo creo que ese es el primer mensaje importante. No, y hay que pensar que finalmente el tema hídrico va a ser mucho más grave también. Entonces, se va a ir solamente acrecentando, año a año. Nosotros nos hemos preguntado en Acera, y Patricia, testigo además y partícipe de todas las conversaciones con el gobierno, con las autoridades, bueno, ¿cómo es que vamos a manejar los riesgos de racionamiento eléctrico, ¿no?, o las estrecheces de abastecimiento? Perdón el chilenismo, pero a punta de decretos con medidas que son de corto plazo, o sea, de qué es lo que vamos a hacer el próximo mes. Entonces, ahí, claro, ahí cabe la lógica de más diésel, más camiones para abastecer los motores que tienen. Bueno, nosotros creemos que hay otro concierto, batería de medidas que son de mediano a largo plazo, pero eso es exactamente lo que dijo Patricia al principio. Deberíamos haber empezado, no sé si en 2010, pero por lo menos no este año. Y ahí es entonces donde está la deuda también de la capacidad reactiva que tenemos como sociedad, finalmente, no solamente los agentes que están en el mercado eléctrico. O sea, esto es un problema de sociedad y de país y del mundo. Claro, pero la sociedad no la hemos preparado, en el fondo tampoco no hemos hecho ahí un trabajo de concientización, de preparar a la gente, de que la gente tome conciencia y de que entienda cuál es el impacto que tiene sobre ellos mismos. Así que claro, no sé qué nos dice Mario. Ahí están los incentivos y también los mensajes que dan los entes que sí están encargados de esto. Entonces ahí tenemos una deuda también. Y ojo ahí también, solamente para clarificar, que estamos hablando no solamente de mercado eléctrico, porque también es mercado energético, o sea, electricidad es 20%. ¿Qué pasa con combustibles que se usan para transporte, calefacción, industria? Entonces, casi todo eso sigue siendo combustible fósil. O sea, de todos los que generan los distintos tipos, pero también de todos los que consumen. Si finalmente esto es una sociedad que somos o generadores o somos consumidores, entonces de verdad que nos afecta a todos y que tampoco hemos tomado ese liderazgo de hacer algo. Finalmente no hacemos que las cosas sucedan. Y yo ahí, Magali, regresando a tu pregunta y en línea con lo que ha dicho tanto Patricia como Analia, creo que tenemos que hacer un cambio grande, ¿no? Y tenemos que poner en el centro de muchas de nuestras decisiones al planeta, cómo lo cuidamos. Y ahí podemos hablar del cuidado del medio ambiente, ¿no? De cómo a través del cuidado del medio ambiente vamos generando esa sustentabilidad. Y obviamente ahí van a estar muchos desafíos que puede ir a través de regulaciones, de cambios de cultura, del consumidor, del productor, etcétera, etcétera. Pero acá para mí hay 3 puntos que son muy relevantes. Y uno es obviamente la gestión de la energía como un total.
Entonces, ¿cómo vamos a ir haciendo una transición a energías que sean más limpias? A un mundo, nosotros decimos a un mundo más eléctrico, a un mundo en donde la economía sea más verde. Y desde ahí entonces hay que pensar cómo se va a ir haciendo esa transición a estas fuentes de energía renovables. Por otro lado, no solamente es hacer la transición, sino también tener una conciencia de cómo podemos ir haciendo uso de estas energías de manera eficiente, que no solamente es la transición, sino cómo puedo producir más con menos energía, cómo puedo ir optimizando mis procesos, qué tengo que ajustar. Y obviamente, dentro de este proceso, tenemos que entender cuáles son las herramientas que tenemos o que nos pueden apalancar para lograr hacerlo. Y como decía Patricia hace un rato, yo creo que las tecnologías existen. Nosotros tenemos una plataforma que se llama EcoStructure que te habilita para lograr hacer este tipo de cosas. Entonces, acá viene el tercer componente, la voluntad. Yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad y que cada quien, desde su trinchera, haga algo, por pequeño que sea, pero que cada quien haga un compromiso, cada individuo. Y esto nos va a ir llevando en la suma a hacer un cambio. Pero creo que viene desde ahí. Centrémonos en cómo cuidamos el planeta a través del medio ambiente para volver esta economía o la manera en que como sociedades operamos que sean sustentables. No, exacto. Muy bien, muchas gracias. Y le voy a hacer una pregunta a Mario acá. Mario, ¿cuál crees tú, bajo el escenario actual a nivel mundial, cuál es el punto de inflexión que nos obligará a acelerar el plan de trabajo en torno a la planificación energética? ¿Ya? Ya, para mí el punto de inflexión creo que ya pasó. También Analía lo señalaba. Yo creo que el cambio climático está ahí. No lo podemos negar, lo estamos viviendo. En el caso de Chile estamos hablando de una sequía que se ha prolongado por mucho tiempo y que no va a mejorar. Ahora, acá el reto que tenemos que entender es que todos vivimos en un planeta y tenemos que hacer acciones todos sincronizadas, ya que si nosotros hacemos muchas cosas en un país, en una región, pero no se hace en otras partes del planeta, es un ecosistema. Y al final del día, lo que no se hace en otro país va a tener un efecto acá. Entonces creo que el momento de quiebre ya pasó, el cambio del clima ya está ahí y esa es la mejor evidencia, el cambio del clima que estamos experimentando todos en diferentes, digámoslo, dimensiones a nivel mundial, pero todos tenemos ya los impactos del cambio del clima. Ahora, lo que tenemos que entender es cómo nos sincronizamos como humanidad para lograr hacer esos cambios que de manera, vamos a llamarlo, sincronizada, valga ahí la redundancia, tienen efectos. Lo que hacemos en Chile va a tener un efecto en España, o lo que hacemos en México va a tener otro efecto, no sé, en Australia. Entonces, tenemos que entender como sociedad cómo está correlacionado y empezar a tomar las acciones. Pero para mí el punto de quiebre ya pasó. No, exactamente, pero creo que en Chile estamos ya en un punto de quiebre con la escasez hídrica. Creo que ahí, o sea, si no hacemos algo, o sea, lo más probable es que tengamos racionamiento y eso, esperar que la sociedad tome una cierta conciencia, al menos en lo que es en lo local. Acá creo que eso nos va a dar otro punto de quiebre acá, al menos localmente. Sí, de hecho yo creo que en línea con lo que tú dices, en el caso específico de Chile, bien sabemos todos que hay un objetivo hacia el 2050, ¿no? De hacer una transición de la matriz energética, yéndose hacia fuentes renovables de energía. Sin embargo, yo creo que acá lo que tenemos que hacer todos en conjunto es acelerar, porque de aquí al 2050 estamos hablando que faltan prácticamente 28 años. Claro, no estamos trabajando para las generaciones futuras. O sea, de aquí a... Entonces, yo creo que el sentido de inmediatez, la necesidad de tomar acciones, debe de ser ya. Y esto no necesariamente, como lo decían hace un rato,
debemos de esperar a que los gobiernos nos digan qué y cómo, porque lo que hemos visto, creo que todos lo tenemos claro, es que esto puede nacer desde nosotros, desde los individuos. Entonces, ahí hay que generar un mayor nivel de conciencia porque el punto de quiebre ya está, ya lo pasamos, ya estamos en la carrera del deterioro, obviamente, del clima, ¿no? Sí, por supuesto. Magali. Analía, perdón, dime. Sí, no, yo tengo un punto, eso sí, respecto a lo que ha señalado Mario, respecto de nuestra responsabilidad como consumidores, como personas. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ser conscientes y migrar en nuestras decisiones día a día de consumo, por ejemplo, de selecciones y de elecciones de consumidor, a esta lógica en el fondo que es una lógica de menos huella, tanto de carbono como de agua, ¿no? Pero creo que la responsabilidad de las autoridades y de quienes tienen el mandato de la sociedad precisamente para la toma de decisiones, para el diseño de planes y de políticas, es ahí donde tenemos que centrar en el fondo nuestra preocupación frente a la falta de respuesta, no solamente en Chile, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Yo creo que hay efectivamente una responsabilidad política que antes no se veía tan claro en estas áreas que eran, a ver, entendidas como áreas que tenían que tener una operación basada en las evaluaciones técnicas, ¿no? Donde básicamente la política no se podía entrometer. Hoy día yo creo que eso no es así. Tenemos que tener un cambio de lógica, ¿no? Que haga además responsable a las autoridades en términos de su accountability para que la sociedad finalmente pueda medir lo que se hace y lo que no se hace o lo que se omite. Aquí también hay cómplices de omisión, en el fondo, en las políticas que no se deciden en los próximos años. Mario decía 28 años, yo siempre hablo de tenemos 25 años, básicamente. Pero lo que hagamos en los próximos 5 años en términos de decisiones y diseños va a ser clave para poder implementar lo que tiene que suceder en 20, ¿no? O sea, tampoco es que tengamos discusiones y documentos, políticas, estrategias, ¿no? Foros, paneles, etcétera. No podemos estar así el año 2048 y pensar que en 2 años vamos a hacer la implementación de todas las transformaciones. No, por supuesto. Tiene que ser 5 años de decisiones y 20 de implementación. Y ese es el diseño que tenemos que tratar de propender en esta responsabilidad de las autoridades. Para apoyar un poquito el punto de Analía, también al final muchas veces es la regulación la que define la normalidad, lo que es aceptable a nivel social. Entonces, no sé, yo voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver necesariamente con el mercado eléctrico, pero yo sí creo que es muy relevante para demostrar esto. Entonces, por ejemplo, yo cuando vivía en el Reino Unido había sitios donde se podía reciclar los orgánicos, es decir, yo qué sé, las cáscaras de naranja, lo que tú quieras, pero orgánicos, o sea, cosas, digamos, pieles de frutas y cosas vivas. Lo hacía muy poquita gente, hasta que entró una regulación donde solo te iban a recoger la basura una vez cada 2 semanas y la orgánica sí la recogían todos los días. Entonces todo el mundo empezó a reciclar orgánicos porque si no se les quedaba la basura 2 semanas en su casa. Entonces eso es un tema de regulación que lleva a que los hábitos cambien y cuando los hábitos cambien, la sociedad cambia. Exactamente. Exactamente. Yo le quiero hacer una pregunta a Analía, ¿ya? La cantidad de mujeres que lideran las gerencias generales de grandes empresas en Chile alcanza solamente entre un 12 y un 15. El sector energía, las cifras son aún más alarmantes. La presencia de las mujeres miembros de directorio alcanza un 10, a nivel de gerencia general y solo un 8. ¿Cómo trabajan ustedes en Acera para disminuir esas brechas de género? Sí, las brechas de género, una realidad de todos los sectores. Alguien el otro día, en una conversación muy coloquial, alguien le contaba yo a alguien, ¿no? yo trabajo en una industria bastante masculinizada y esta persona me dijo, mujer también me dijo, Analía, todas las industrias son altamente masculinizadas, o sea, cuando hablamos de industria, ¿no? Claro, entonces tenemos estos datos de los cargos directivos, de tomas de decisiones en donde las mujeres evidentemente no estamos representadas equilibradamente y hay mucho camino entonces por donde transitar
Pero fíjate qué interesante cómo se une el concepto de la transición energética, en la que estábamos recién conversando de eso ahí en detalle, ¿no? Con esta otra transición que tiene que ver con el rol de las mujeres en estos sectores en donde se requiere efectivamente aumentar no solamente la participación como un número promedio general, sino también en los distintos estamentos y roles que tienen los sectores. Creo que es súper interesante entender por qué. O sea, antes de decir, mira, vamos a hacer la acción 1, la acción 2, podemos tener protocolos, podemos adherir iniciativas de género, podemos hacer declaraciones, pero lo importante es entender qué es que nos lleva en el fondo a las mujeres a estar menos representadas en los cargos de tomas de decisiones y también con las dificultades que tienen las mujeres de estar presentes en carreras, ¿no? Que son las denominadas STEM, más ligadas a la ingeniería o a las áreas de la ciencia y las matemáticas. Entonces, diagnósticos hay. O sea, creo que estamos súper claros también. Igual que en el caso de la transición energética, todos sabemos lo que está ocurriendo. ¿Ah? En el caso de la participación de la mujer, todas entendemos que hay sesgos, por ejemplo, que son importantes. El más importante para mí hoy día es el sesgo del punto de vista de las remuneraciones que tenemos hombres y mujeres cumpliendo mismas labores y con mismas calificaciones. Efectivamente, hay un sesgo salarial importante que está súper hiper comprobado en energía. Hay un 38% promedio de menor remuneración para las mujeres en iguales cargos en cualquier, digamos, estamento, porque es un tema promedio, pero sabemos por qué, ¿no? Entonces la pregunta es por qué. Bueno, y las preguntas o cómo se responde esa pregunta tiene que ver con hacer el análisis o el examen de qué es lo que nos lleva a nosotros a elegir primero carreras, ¿cierto?, que no estén relacionadas con las áreas de trabajo que tienen las industrias donde, por ejemplo, está la tecnología presente, la innovación, etc. Es un fenómeno también muy estudiado, ¿no? Que incluso parte desde muy temprana edad, cuando a las niñas se les pasa muñecas para jugar, en el rol de cuidadora, en el fondo, y a los hombres se les pasa un martillo o unas herramientas mecánicas, ¿no?, para que juegue a ser mecánico. Entonces, desde ahí vienen las instalaciones de roles, ¿no? Y luego también tiene que ver con nuestra, obviamente, natural, ¿cierto?, condición como seres humanos, hombres y mujeres, de los roles que vamos a cumplir dentro de la familia, por tener la mujer además la tarea, ¿cierto?, de la procreación, básicamente, de llevar un hijo en el vientre, y después inmediatamente a partir de ese hecho, ¿no?, la asociación, yo te diría que hasta hace poco, muy poco cuestionada, de que las mujeres somos las que tenemos que tener la crianza de los hijos como primera responsabilidad. Entonces, la pregunta es cómo compatibilizamos esas dos realidades, ¿no? Bueno, hoy día, de nuevo, los diagnósticos están hechos. Yo creo que hay muchos enfoques de géneros y de compromisos con la no discriminación que tienen que ser, en el fondo, tomados. Acera tiene un largo plan a propósito de participar en el plan de energía más mujer del Ministerio de Energía. Adherimos como asociación esto en el 2016, pero hay muchas acciones que en el fondo se tienen que implementar para poder entonces abordar el tema de la participación de la mujer. Y había un poco de desconocimiento también, o sea más súmale a todo lo que has dicho, que en el fondo también lo que se promueve en los colegios, en las universidades, son otro tipo de carreras. Estas carreras más duras también son las que menos se promueven, no sé, y finalmente la gente tampoco conoce mucho estas industrias, no ven también ahí un futuro profesional porque también hay un desconocimiento. Finalmente hay muchas empresas del rubro que están situadas en alguna región, por lo tanto el resto no las conoce, entonces no hay esa visión de poder tener una amplitud de lo que hoy día tenemos en Chile, donde nos podemos desarrollar, donde podemos hoy día tener tal vez una carrera pensando en las más jóvenes, pensando en aquellas generaciones que vienen, o sea, claro, pensando en ellas. Hoy día creo que sí se abre un espacio en donde es atractivo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en energías renovables, sustentables, y sí eso llama la atención. Hoy día sí creo que las nuevas generaciones pueden estar pensando
en trabajar en algo que les haga sentido. Hoy día mucho se busca es el trabajo con sentido. No, los propósitos, yo creo que las mujeres siempre tenemos esa cualidad, ¿no? De tener un propósito asociado a nuestro quehacer laboral o cualquier otro ámbito de la vida que uno desarrolle. Pero aquí de nuevo, yo ayer lo decía a propósito de la celebración de esta semana entera, ¿no? De la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, las mujeres tenemos formas multidisciplinarias, multifocales, para abordar los problemas, y las soluciones son característicamente más integrales, ¿no? O sea, nos preocupamos de lo macro, de lo micro, del detalle, de la dimensión, a lo mejor que no es la típica convencional evaluación técnica económica, ¿no? Que son generalmente lo que nos lleva a tomar decisiones en ciertos proyectos. Tenemos otro tipo de dimensiones que atender. ¿Y por qué es importante que las mujeres estemos en transición energética? Lo decía de una forma media así como slogan, decía yo, la transición energética tiene cara de mujer porque efectivamente, fíjate, en los embates del cambio climático, ¿m? O sea, de ocurrir todo este panorama sombrío, ¿no? De degradación de la biodiversidad, del cambio climático, el aumento de las temperaturas, etcétera, fíjate que somos las mujeres quienes vamos a tener los peores... las peores consecuencias, los más fuertes estragos, sobre todo la población más vulnerable del mundo, en áreas geográficas donde las temperaturas pueden aumentar mucho. Va a significar migraciones, va a significar... La movilidad urbana hoy día ya está presente y lo estamos viviendo, o sea, claramente. O sea, y tenemos ahí entonces... la movilidad urbana va a ser terrible, o sea, no... Una tarea importante para poder tener entonces que las mujeres que estamos viendo esto, nos sensibilicemos por aquellas mujeres que no pueden participar de la toma de decisiones, pero que van a ser las más afectadas. Por eso tiene cara de mujer, ¿no? El tema de la lucha contra el cambio climático. Bueno, tenemos una mujer súper joven, Greta Thunberg, ¿no? Como líder de este movimiento que nos ha hecho ser conscientes. Yo creo que esa es una muy buena ejemplificación de cómo podemos movilizar y ver y decir cosas, ¿sí?, que nadie más se atreve a ver o a decir. Sí. Y le quiero preguntar a Patricia, a pesar de lo atractivo que se ve el sector pensando en estas energías renovables, sustentables y sostenibles en el tiempo, esta nueva mirada, esta energía que hoy día tiene cara de mujer, ¿cómo hacemos para captar y retener talento en el sector? Tu micrófono. Sí, estás en mute. Ahora sí. Nada, estaba diciendo que era muy buena pregunta. Quiero tal vez empezar diciendo que, bueno, que no debemos menospreciar cuánto talento tenemos ahora mismo dentro de la industria, porque hay profesionales muy, 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 muy buenos. Pero también un cambio importante y un crecimiento importante también, o sea... Sí, y además, pero decir, por ejemplo, yo empecé mi carrera hace 17 años más o menos, y en ese entonces se veía como algo un poquito loco meterte en la industria renovable y no en la industria, digamos, más tradicional. O sea, la mayoría de los compañeros que yo tuve en mi carrera, por ejemplo, que han trabajado en el mundo de la energía, han trabajado en oil and gas. Y eso es interesante. Y eso también pasa porque... porque pagaban más también en oil and gas que en renovables y porque yo creo que en general los hombres son más tradicionales y van a industrias donde, o sea, el sueldo es un tema muy importante. Yo creo que las mujeres son un poquito más innovadoras en ese sentido, en que prefieren trabajar en industrias que digamos, resuenan con el propósito que ellas tienen, con la visión que ellas tienen, con lo que creen que va a ser el futuro. Y bueno, ahí hay una diferencia. Yo creo que luego hacer el cambio de oil and gas a renovables les ha funcionado a algunos y a otros no tan bien. Entonces, empezar partiendo por cuál es la línea base. Y luego decir que no sé si esto es un tema específico de la industria de las renovables, pero sí voy a decir que creo que el mayor talento que nos ha tocado es femenino. Es decir, sí, hay mucho talento,
pero hay mucho talento femenino que no está siendo, digamos, explotado, utilizado, sacándose partido y viendo qué ideas hay en esos cerebros de mujer. Y hay estudios suficientes para decir qué hay que hacer para retener o para aprovechar ese talento. Y puntos muy importantes son, 1, permitir el trabajo part-time y 2, permitir la flexibilidad en el trabajo. ¿Qué pasa? Yo sé ahora lo que se va a pensar es ya, pero yo tengo proyectos, alguien me tiene que responder los 5 días de la semana, no puedo estar con que ahora trabajas part-time, no sé qué. Cuando alguien trabaja part-time, si tú le haces un contrato a alguien de 20 horas, es muy raro que esa persona trabaje 20 horas. Al final normalmente acaba trabajando 30 o 40 en algunos casos. Entonces, yo creo que sí, hay que verlo. O sea, hay que ver los dos lados, qué pasa cuando se abre la puerta al trabajo part-time o a mayor flexibilidad, pero no tenemos que olvidar que con ese lado, digamos, peor o menos convencional, hay otro muy bueno, y es que si tú tienes 2 personas trabajando a medio tiempo y las 2 trabajan al final 2/3 del tiempo, están echando más horas en la empresa que si no, y que cuando una persona tiene tiempo para hacer o conciliar esa vida familiar y esa vida de trabajo, viene al trabajo con otras actitudes, aptitudes y con otra energía. Y yo creo que eso es algo que tal vez debemos empezar a valorar también en cómo funcionamos las empresas. Sí, y en cómo nos evaluamos también, o sea, trabajar por objetivos, no por horas, no sé, Sí. ahí también hay otras combinatorias que son también súper válidas y que finalmente nos pueden dar el espacio que se requiere para compatibilizar. Entonces, Efectivamente, y es como un switch a llegar al siglo XXI de, oye, ya no estamos en una empresa como era antes, la empresa requiere que estés disponible 24 horas. Obviamente nadie está disponible 24 horas porque tenemos que dormir, comer, gente que tiene familia y otros amigos y otros tienen intereses, pero ¿cómo hacemos ese match para que, digamos, estas personas, estos seres humanos, disfruten del trabajo, no lo vean como una carga que le llevan al hombro, vamos a decirlo, a la espalda? sí, no, y creo que hay muchos que hoy en día, muchos jóvenes que no se quieren emplear. ¿Por qué? Porque ya, no sé, trabajo haciendo algo audiovisual y trabajo para una empresa, para otra y todo, y se cumple con los objetivos. Finalmente, si yo tengo que entregar un video, el video lo voy a entregar a tiempo y no lo voy a entregar a destiempo, y así tengo 5 o 6 clientes más. Finalmente, sí, hoy día están las condiciones, se puede hacer. O sea, Y lo otro, que las generaciones que vienen son muy distintas. Yo el otro día leí un tuit muy interesante que decía, ay, no contrates a generación Z porque van a trabajar un año y luego te van a decir que se quieren ir de sabático por todo el Medio Oriente o qué sé yo, ¿no? O por Tailandia. Oye, ¿y qué tiene que se quieran ir un año? Que luego vuelvan, no pasa nada. O sea, ¿cuál es el problema? El tema es organizarte, les das un proyecto con un principio, con un fin, con otra persona que retome, con un tiempo entre medias, y que vuelvan frescos y con ganas de trabajar y que quieran quedarse en tu empresa, porque si en un momento dado necesitan 2 meses para irse de viaje, tú por les dices, supuesto. yo cierro el grifo del sueldo, renuévate y vuelve. Y hay que empezar a verlo también así. Sí, bueno, estamos ya cercanos a terminar nuestro tiempo y le voy a pedir una reflexión a cada panelista, y no sé si Mario nos quiere dar una reflexión ahí en torno a la conversación y poder cerrar. Sí, muchas gracias. Bien interesante la conversación. Yo creo que acá nosotros estamos de frente a una transformación que involucra obviamente el tema del cambio de la matriz energética, pero creo que tenemos que tener claridad que no es solo esto, ¿no? Sino buscar un mundo, una economía mucho más sostenible. Y ahí creo que tenemos que tomar ventaja de toda la tecnología que nos ayuda a través de la digitalización a lograrlo, ¿no? A administrar datos, etcétera, etcétera, para tomar mejores decisiones. Y esto debe de estar en un marco de equidad de género. Y yo acá lo que invito es a que todos partamos desde ahí, la sostenibilidad, tomar ventaja de las tecnologías, en este caso la digitalización, que muchos todos nombramos como consecuencia
de la pandemia y tuvimos que hacer teletrabajo y invertir más en la automatización, etcétera, siempre teniendo claridad que debe de haber equidad de género. Y cuando digo equidad de género es oportunidades, es la inversión, es facilitar el cambio de cultura, etcétera, etcétera, en donde la cancha esté completamente equilibrada. Y acá invito a todas las empresas a abrazar desde esa perspectiva el futuro, no quedarse paralizadas, que cada uno a manera individual o de empresa tome las acciones que correspondan para que empecemos a mover, para que las cosas sucedan. Yo creo que es el momento de actuar y podemos hacer un cambio cultural y mejorar cada vez cómo utilizamos los recursos que ya están limitados. Yo creo que solo se necesita voluntad y creo que juntos podemos dar este gran paso al futuro, ¿no? Un futuro verde, eficiente, equitativo y obviamente más y mucho más productivo. Muchas gracias. Patricia. Sí, bueno, yo creo, aquí voy a ir un poco otra vez a la visión macro. Me gustaría que podamos, digamos, reevaluar cómo queremos que sea el futuro para que las decisiones que tomemos se tomen en base a hacia dónde queremos llegar y no a cómo se ha hecho todo hasta el momento. Y bueno, dentro de lo que es el sector eléctrico hay que reevaluar algunos paradigmas. Yo creo que, por ejemplo, uno de ellos es la neutralidad tecnológica. Yo creo que ya estamos en un momento en el que sabemos que algunas tecnologías tienen externalidades que no son aceptables. Todas las tecnologías, por cierto, tienen externalidades, pero algunas no son aceptables y otras, pues, son un poco menos dañinas. Y digamos, poder dar ese paso atrás y tener una visión más macro. Y para eso también espero que en los próximos años tengamos más mujeres en el sector, porque creo que esa diversidad dentro de la toma de decisiones nos va a ayudar a tener diferentes visiones y diferentes miradas y a ser un poquito menos cuadriculados. Esa es mi reflexión para llevarnos hoy. Muchas gracias, Analía. Sí, para terminar, siempre importante, con la Pati lo hemos conversado mucho, ¿no? O sea, ¿por qué queremos estar en un panel? ¿Qué queremos ir a decir para hacer de verdad el aporte, ¿no? Nosotros con Patricia no queremos que se nos invite a un panel porque somos mujeres, ¿no? Sino que porque tenemos algo que decir que quizás nadie más lo dice o tenemos un enfoque distinto que puede hacer el punto, ¿no? Partí por eso, entonces agradecer en el fondo porque creo que este panel ha logrado efectivamente hacer los puntos y tener incluso debate, ¿no? y conversación, que eso es el mayor de los aportes que pueden tener este tipo de instancias, así que muy agradecida por eso. Lo segundo, nosotros tenemos súper claro también, en términos de que los diagnósticos ya están hechos, sobre cómo se hace la transición energética, ¿no? Creo que ahí no tenemos que perder, no tenemos que hacer de nuevo diagnósticos, ¿no? Y eso lo digo especialmente en torno hoy día a una nueva administración de gobierno que toma mando, ¿no? El día de mañana. Luego, evidentemente, la Convención Constituyente, ¿no? Que está también abordando los temas de energía, de sustentabilidad, de territorio. Hoy día hay mucha información para que los tomadores de decisiones puedan efectivamente empezar a trabajar en las soluciones, ¿no? Y por lo tanto entender que entre energías renovables, más eficiencia energética y más electrificación de los consumos, podemos abordar la disminución de cerca del 70% de las emisiones que son la problemática, ¿no? Al 2050. Para todo lo demás hay otro tipo de medida, pero es ahí donde tenemos que centrar el enfoque de nuestro trabajo. Por supuesto. Entonces está muy claro el tema de las concentraciones de esfuerzos, ¿no? Para no dilapidar precisamente recursos y, lo más importante, no perder tiempo, ¿ya? Y luego, lo último, la transición energética, sí, efectivamente hay que hacerla con enfoque de género. Es una oportunidad para que las mujeres contribuyamos con nuestro talento, con nuestro conocimiento para esta mega transformación del sector energético, pero también hay ciertas cosas que tienen que pasar para que, por ejemplo, las mujeres que estamos casi siempre en etapas tempranas de descubrimiento, de innovaciones, de testeos, ¿no? De tecnología, siempre asociados muy a la academia, por ejemplo, o al laboratorio,
esté realmente capacitada una mujer para escalar ese descubrimiento, esa innovación, universalizarla y poder entonces participar de esa como mega ¿no? De difusión de algo que hemos sido partícipes en sus primeros inicios. ¿Por qué no estamos hoy día? Y fíjate que esto ha sido también súper estudiado. Generalmente las mujeres que tienen participación en las etapas tempranas de productos o de tecnologías o de innovaciones no están presentes o desconocen el mundo financiero y del mundo de los modelos de negocio. Un área también bastante reservada a, digamos, participación más masculina. Entonces, por eso quedamos en el fondo invisibilizadas, ¿no? Le ha pasado históricamente a muchas científicas, hoy día tenemos mucha más visión de todas las científicas que han aportado a la discusión en el fondo del avance de las tecnologías, de la ciencia, la medicina, en la ingeniería, etcétera, pero nunca fueron reconocidas y nunca participaron además de la ampliación de esas soluciones en manera global y a escala mundial, porque no estaban en los modelos financieros o en el mundo de los negocios. Así que creo que eso es importantísimo para destrabar esta barrera invisible que tenemos entonces muchas mujeres en el mundo de la tecnología, de la innovación, de la digitalización, para poder tener un equilibrio y una equidad que es lo que buscamos. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo aquí con 3 puntos que me parecen, antes de cerrar. Bueno, la información está. Tenemos toda la información, tenemos todo para trabajar. Solo nos falta tal vez reevaluar muchas cosas que tenemos que reevaluar, como dice Patricia. Y por sobre todo, como dice Mario, la voluntad. Si no hay voluntad, por más estudios que tengamos, por más reevaluaciones que tengamos, la verdad que si no está la voluntad, hoy día esa voluntad esperamos que se abran los espacios para poder incorporar a más mujeres, para poder tener hoy día energías limpias y bueno, y tener un futuro mejor para las futuras generaciones. Así que les quiero agradecer y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias, Magali, gracias por la invitación. Gracias, Magali, gracias. A la Cámara de Mujeres y Negocios, encantadísimas de estar acá. Muchísimas gracias.